habíamos visto. ¿Se acuerdan del cajón anterior, el cajón posterior? Las técnicas de estrés, las oblicuas habíamos visto, que les dijimos que en este caso nosotros llamábamos a la oblicua interna, era para ver el lado externo, más que nada era por el tema de ver todo el compartimiento externo y la articulación que hay entre la cabeza del peroné y la tibia. ¿Sí? Hasta ahí habíamos llegado. Vamos a la siguiente, que eran las maniobras, ¿se acuerdan? Maniobras de bostezo, de cajón, anterior, posterior, para ver el estudio de los ligamentos de esta articulación de la rodilla, ligamentos cruzados, anteriores y posteriores, las maniobras que hacíamos de estrés. Y hoy vamos a comenzar, vamos a continuar con lo que se denomina fosa intercondilia. Bueno, aquí están viendo ustedes parte de lo que, a ver, aguárdenme, sí, estoy bien, ¿no? Ahora sí. Bueno, aquí están viendo ustedes, de alguna manera, para poder ver esta fosa intercondilia, que es lo que se está señalando aquí, en la imagen de la radiografía que están viendo aquí. Este es una zona que tanto en el frente como en el perfil, por más que le demos angulación, ¿se acuerdan que le dábamos angulación a la rodilla? No se alcanza a ver bien esta zona. Entonces, hay ciertas maniobras que tenemos que hacer con el paciente para poder verlas. En una de ellas, el paciente, digamos, de alguna manera, como lo estamos viendo aquí, el paciente debe estar arrodillado sobre la mesa, para que ustedes lo vean, digamos, apoyando la rodilla donde se va a hacer el estudio de la fosa intercondilia de esa rodilla. Generalmente lo podemos hacer sobre la mesa usando el antidifusor, o lo podemos hacer en forma directa también. Cualquiera de las dos opciones es relativamente buena, digamos. En la primera imagen que ustedes tienen aquí, dice la teoría. Esta posición se llama la posición del gateo, en realidad. El paciente va a apoyar las palmas de la mano sobre la mesa de yacimiento y, de alguna manera, fíjense en cómo la pierna con el muslo están formando como una especie de ángulo, donde el sector de la pierna queda como paralelo al plano de apoyo y lo que se eleva es la zona del fémur. Allí, con esta técnica, dice la teoría, que el paciente más o menos va a formar un ángulo entre el muslo y la pierna, sería un ángulo de aproximadamente 120 grados, para que ustedes lo vean. Es un ángulo obtuso, 120 grados. Una vez que hizo esto el paciente, entonces directamente el rayo va perpendicular sobre el hueco popliteo. Así, con esa maniobra nosotros podemos llegar a ver esta fosa intercondilia. Otra posición que tenemos para poder hacer esta técnica es la que tienen aquí abajo. En esta técnica dice que, por el contrario, ahora lo que apoya es la zona del muslo, o sea, lo que queda paralelo es el fémur del paciente, y lo que se eleva es la zona de la pierna. Para poder mantener esta posición de la pierna con este ángulo, hay que hacerla, digamos, de manera que la pierna quede estable. Para eso se apoya sobre algún taburete, algo que tengamos que el paciente pueda apoyar allí y pueda mantener la pierna estable, porque si no se le empieza a caer o se empieza a mover porque le cuesta esta posición, digamos, al paciente. Y en este caso, si hacemos esto, dice la teoría que el rayo central, de alguna manera, va con una angulación entre 35 y 40 grados en sentido caudal. Aquí lo están viendo.
¿Para qué? Para poder de nuevo atravesar esa fosa intercondílea, y con esto, cuidado, ¿por qué? Porque el chasis no va a estar directamente a la altura netamente, digamos, de la rodilla, de donde está la rótula, sino que hay que, de alguna manera, bajar un poquito más el chasis, sabiendo que estos 35 o 40 grados van a arrastrar la imagen y la van a, de alguna manera, colocar sobre el medio de la película, mucho más lejos de donde está apoyada la rótula. Cualquiera de las maniobras que hagamos es correcta. La más común que nosotros tenemos es esta, la que tienen arriba en el cuadro superior izquierdo. Allí, esa es la maniobra, digamos, que normalmente usamos porque no tenemos que angular el rayo ni nada, y nos sale perfecto. Así que cualquiera de las dos posiciones nos sirve. Por supuesto que para poder hacerla, normalmente se hace en forma unilateral. En el caso que nos pidan en forma bilateral, pues tendremos que elegir un chasis un poco más grande, porque con un 18 por 24 nos alcanza perfectamente cuando lo hacemos en forma unilateral. Pero si lo podemos hacer en forma bilateral, por ahí nos pueden pedir de esta forma, entonces lo que deberíamos hacer es que elegir un chasis un poco más grande, el 30 por 40 estaría bien, en forma paisada, los 40 centímetros, cosa que abarque mejor, para que las dos rodillas queden sobre la película radiográfica, y el rayo iría con la misma dirección, pero en un punto medial entre una rodilla y la otra. ¿Se ha entendido? Sí, bien. Profe, una pregunta. ¿En la rodilla se usa antidifusor? Por el espesor de zona, pregunto. Sí. La teoría dice que sí, deberíamos usar antidifusor. Todo depende del grosor de nuestra rodilla y de las partes blandas que de alguna manera estén circundantes. Hay rodillas que tienen unos espesores lindos y hay rodillas que no, que con 7, 8 centímetros nos tenemos perfectamente. Depende más del paciente, digamos. Claro, la teoría dice, por supuesto que cada cosa que nosotros hagamos con antidifusor siempre nos va a quedar de mejor calidad. Hasta un dedo que hagamos, hasta un dedo siempre nos va a salir de mejor calidad. ¿Por qué? Porque justamente el antidifusor es el que nos está comiendo toda esa radiación secundaria que se desparrama y impacta por cualquier lado de la película, que es lo que nos empieza a generar esa media de tiniebla que tenemos, o nos empieza como, empezamos a perder un poco la nitidez de las cosas. Hasta un dedo, si lo queremos hacer de excelente calidad, lo tendremos que hacer con antidifusor. Pero con espesores, la teoría dice también que espesores hasta 10 centímetros no desmejoramos mucho la calidad sin el uso del antidifusor. Entonces ustedes verán qué tipo de rodilla es y el tamaño, el grosor, el espesor, perdón, de la rodilla, para a partir de allí determinar ustedes si lo van a hacer con antidifusor o sin antidifusor. Así que cualquiera de las dos opciones sería correcta. Por supuesto, si lo hacemos en forma bilateral, vamos a tener que marcar el lado derecho, sí o sí, para poder identificar cuál es cuál. Bueno. Y tenemos otra posición que a mí me la han pedido muchas veces, que inclusive es un poco más diagnóstica, porque no solamente nos permite ver la fosa intercondilia, que es lo que estamos viendo aquí, se los estoy señalando, sino que también porque el hecho que el paciente está en bipedestación, está de pie, empieza a producirse de alguna manera las presiones que se generan por el mismo peso del cuerpo que tiene que soportar la rodilla. Entonces, esta técnica, haciéndola de pie, más allá de poder ver la fosa intercondilia, nos permite ver
de alguna manera los compartimientos internos externos, sobre todo cuando a un paciente tiene artrosis y empieza a achicarse la luz de esos compartimientos. Miren aquí, si ustedes comparan, la voy a marcar en lo que es la rodilla izquierda para que ustedes vean la diferencia que hay. Miren el espesor que tiene del lado externo esta rodilla, ahí donde está la articulación entre los cóndilos femorales y los cartillos tibiales, comparado con la del lado interno. Es mucho más chico el espacio. Entonces quiere decir que de ahí, de alguna manera, hay mayor compresión, se ha achicado la luz y hay mayor potencial a que el paciente de alguna manera tenga sintomatología o molestia sobre esa rodilla, allí en los lados internos. Entonces, en este caso, si nos piden rodilla en posición de pie, lo que tenemos que hacer es sí o sí usar el antidifusor. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir de alguna manera ubicar el chasis correctamente, y como lo están viendo aquí, se puede llegar a hacer dependiendo de hasta dónde llegue mi buque mural. Si llega hasta el piso y el paciente medianamente es un paciente alto, lo podemos hacer con el paciente apoyado sobre el piso. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ese espacio, digamos, para poder abarcar o ubicar bien las rodillas para que queden en la película radiográfica. De lo contrario, como el que están viendo aquí, el ejemplo que están viendo aquí, el paciente se lo ha hecho que suba sobre una escalerita, sobre un taburete. Normalmente en todos los servicios hay una escalerita por lo menos de 1 o 2 escalones, porque hay muchos pacientes que no alcanzan a llegar ni siquiera a subirse a la mesa de yacimiento, entonces siempre hay una escalerita dando vuelta o un taburete. La podemos llegar a usar, lo subimos al paciente allí y vamos a ubicar ese taburete de manera que no esté tan próximo a la superficie del potterbuki. Se lo alejamos un poquitito. ¿Por qué? Porque yo necesito que en realidad quede un poquito separado. ¿Para qué? Para que el paciente cuando flexione los miembros inferiores, es como que apoya las rodillas, y aquí están viendo, en este caso, que tanto la pierna del paciente como el sector del muslo es como que se separan. Solamente queda pegado, digamos, a la superficie femoral solo las rodillas. El resto es como que se aleja. Entonces, ahí está formando un ángulo también de aproximadamente 120 grados, pero bajo esta maniobra ni el muslo ni la pierna quedan apoyados sobre la superficie. Pero que antes sí teníamos, o en un caso apoyábamos el muslo y elevábamos la pierna, o en el otro apoyábamos la pierna y elevábamos el muslo. Y el rayo en este caso también va perpendicular, en sentido horizontal, y aquí, como se está haciendo en forma bilateral, pues va a ir en un punto medial entre una rodilla y la otra, en el punto medial. Y el chasis, por supuesto, también acorde al ancho entre una rodilla y otra, entre la superficie de la rodilla. Hay pacientes que, vuelvo a repetir, con una 24×30 nos alcanzan, forma paisada, otros le vamos a necesitar una 30×40, y en algunos pacientes donde vemos que hay buenas rodillas, vamos a usar una 35×43 en sentido paisado. Así que cualquiera de las opciones va a depender en definitiva del espesor entre una rodilla y la otra, el tamaño que ocupen, para ver qué chasis vamos a utilizar. Bueno, seguimos. Profe, sí. Preguntan en el chat si no es más conveniente hacerlo por separado. No, hay veces que nos piden en forma bilateral. ¿Por qué? Porque de esta manera, digamos, como que ambos miembros inferiores
tienen la misma posición, y el rayo de alguna manera también impacta sobre la superficie, pero con la misma dirección. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se puede hacer una comparación real, porque si nosotros lo hacemos en forma unilateral, puede ser que a lo mejor con una de las miembros inferiores tengamos 120 y con la otra tengamos 125. No podemos, digamos, ser tan exactos de esta forma, entonces no se puede hacer realmente una comparación. Pero cuando lo hacemos así en forma bilateral, haciendo que ambos miembros inferiores ocupen la misma angulación, entonces lo tenemos que hacer sí o sí de esta forma. O, de lo contrario, si como vimos las opciones anteriores, si nos piden bilateral y no de pie, pues bueno, vamos a tener que buscar la forma de que ambos miembros inferiores estén bajo la misma posición. ¿Y cómo lo hacemos? Con una sola maniobra. Bueno. Entonces, digamos, la imagen con una sola toma radiográfica nos permite no solamente evaluar la anatomía, sino compararla. Bien, y hay veces que los traumatismos que se producen en esta rodilla, muchas veces por la caída, que el paciente cae y golpea, netamente se dobla la rodilla, la región de la rótula, este es muy soprano, muy superficial, que los impactos muchas veces suelen lesionar. Así que es muy común que encontremos con este tipo de traumatismo fracturas en la zona de la rótula. Entonces, aquí están viendo lo que dice la bibliografía de qué es lo que tendríamos que hacer. Ahora, la bibliografía dice, para poder estar, digamos, que la estructura anatómica que estamos radiografiando, que en este caso es la rótula, como está anterior, debemos tenerla lo más cerca posible de la película radiográfica, entonces tendríamos que poner al paciente de cúbito ventral, como lo están viendo aquí. El rayo iría perpendicular. La posición del pie también va con la angulación de 10 a 15 grados con rotación interna, debería hacerlo para que se mantenga la rótula en la posición medial, que es cuando vemos una rodilla de frente. Todo eso deberíamos hacer exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que muchas veces el paciente con una fractura de rótula es casi imposible que apoye su rótula sobre en la mesa de yacimiento. Por el dolor es tan importante, hay un edema tan importante que hace que el paciente no mantenga la posición en que nosotros necesitamos que quede. Así que en la gran mayoría de las veces, cuando lo hacemos en la práctica, vamos a hacer una rótula, pero como si hiciéramos una rodilla. O sea, lo ponemos de cúbito dorsal, le hacemos la maniobra de la rotación interna del pie. Lo único que no necesitamos es la angulación con la rodilla, sino que hacemos el rayo perpendicular. ¿Por qué? Porque de alguna manera el paciente va a colaborar un poquito más para que nosotros medianamente tengamos la primera información. ¿Por qué? Porque estas fracturas de rótula que se suelen instalar aquí en este hueso no siempre adquieren la misma dirección. Hay fracturas que rompen a la rótula en sentido longitudinal, como si fuese esta. Hay otras que la parten en 2 o 3 pedazos en sentido transversal. Entonces, la primera técnica que debemos hacer cuando nos piden una radiografía de rótula es la rótula de frente, haciendo que el paciente colabora, como dice la bibliografía, como la imagen que están viendo aquí, y si el paciente vemos que no va a colaborar, hacemos como si fuese una rodilla de frente, que nos va a salir lo mismo la rótula.
Porque va a depender de lo que veamos en el frente para poder ver cuál es la técnica que va a conformar este par radiográfico. O sea, no siempre es el perfil. Hay veces que, digamos, el perfil sí es inherente y sí nos sirve, y hay veces que necesitamos hacer otra posición para poder demostrar esa fractura que ya la hemos visto en el frente. Bien. Con el tamaño de película es una 18 por 24 y el rayo va también perpendicular, incide sobre el hueco popliteo, que más o menos es la referencia anatómica. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos nosotros determinar cuál es la técnica que va a acompañar a este frente? En el caso de que la fractura, que ya la vimos en el frente, esté en sentido transversal, o sea que haya dividido, por ejemplo, la rótula en una mitad superior y en una mitad inferior, esta es la técnica que tenemos que hacer, la posición de perfil. Con esta técnica de perfil, entonces nosotros vamos a poder demostrar bajo otra vista a esta rótula cómo de alguna manera se ha instalado esa fractura y que cómo ha partido, digamos, la rótula en este sentido, en sentido siempre transversal. Eso anótenlo, por favor, porque si hacemos otra no nos sirve. ¿Cómo vamos a hacer la técnica? Bueno, exactamente igual que hacemos una rodilla de perfil, o sea, la misma forma de acomodar el paciente, no necesitamos ningún cambio. Lo único que, bueno, para obtener mejor calidad, lo que deberíamos hacer es que el rayo central, en vez de que incida en la mitad del espesor anteroposterior de la rodilla, incida directamente sobre la rótula. Así que esa sería la técnica que nos va a acompañar al frente cuando hay una fractura en sentido transversal. Si no llegara a haber ninguna fractura, bueno, vamos a hacer este perfil, porque normalmente el par radiográfico se instala con el frente y el perfil de cualquier zona. Y en el caso de la fractura en sentido transversal, también es conveniente hacer esta técnica. Ahora, cuando estas fracturas son en sentido longitudinal, o sea que han partido la rótula en dos mitades, una derecha y una izquierda, por ejemplo, entonces la técnica que se necesita para acompañar ese frente es la técnica que se denomina rótula axial. ¿Por qué? Porque con este protocolo nosotros vamos a poder, de alguna manera, mostrar a esa rótula, vuelvo a repetir, bajo otra vista que no sea el frente, y cómo de alguna manera ha diseccionado a esta rótula en mitades. Bien, para poder hacer una rótula en sentido axial, hay muchas maniobras, hay muchas formas de hacerla. Lo más importante de todo, y siempre yo como que de alguna manera aconsejo, ¿qué es lo que hay que hacer? No es una técnica, digamos, nosotros podemos doblar la rodilla poco o mucho, inclusive hay veces que van a ver que la pierna, de alguna manera con el talón se trata de tocar el glúteo, o sea, es una flexión muy aguda de la pierna. Hay muchas maniobras, pero en el caso de una fractura de rótula, es medio como imposible que nosotros hagamos que el paciente flexione muchísimo en la rodilla, pues no va a poder, el dolor no lo va a dejar flexionar la rodilla. Entonces, tenemos, por ejemplo, si contáramos con un soporte como este, que tienen aquí, fíjense, en el paciente se ha sentado sobre la mesa de yacimiento, pequeña flexión hay, pequeña, muy pequeña es la flexión que se ha hecho entre el muslo y la pierna, y este dispositivo cuenta con, digamos, un soporte que nos permite colocar el chasis. ¿Para qué?
para que de alguna manera, después, una vez que el rayo director atraviesa la rótula, llegue en buena forma, en buena ubicación en la película radiográfica. Ahora, no importa la flexión que hagamos de la rodilla. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si tenemos la rótula, imaginen, ¿se me ven los dedos? ¿O no? No, profe, yo no la veo. ¿Así? ¿Se ven los dedos? Ahí sí. Sí, profe. Bueno, imagínense que esta es la rótula, vista de frente, como una forma de corazón invertido, un triángulo invertido. Bien. En el caso de que, digamos, ¿qué es lo más importante de todo? Si nosotros, imaginémonos que esta sería la articulación de la rodilla. ¿Se ven mis manos ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, estos serían, vamos a imaginarnos que este es el fémur, y esta es la rótula, que está vista como de perfil en estos momentos. La pierna la están viendo de perfil. Entonces, lo más importante de todo es que el rayo tome la misma dirección del plano donde está conformada esta rótula. Entonces, normalmente lo que le digo yo es, toquen en los laterales a la rótula, la tocan, la tactan, se puede tocar sus bordes laterales. Entonces, hagamos que el rayo de alguna manera tome la misma dirección de la posición en que está la rótula. Entonces, de esta forma, hay veces que vamos a necesitar mayor o menor angulación del rayo, y todo va a depender del grado de flexión que tenga esa rodilla. Recuerden que la rótula, a medida que vamos nosotros doblando la pierna, esa rótula que está si digamos, nuestro miembro inferior está extendido, la rótula está alta. A medida que vamos doblando la rodilla, la rótula va a ir descendiendo, se va a ir acercando más como quien dice hacia la pierna. Entonces, va a ir moviéndose de su ubicación. Pero hay veces que cuando la pierna, por ejemplo, está muy flexionada, no necesitamos angular el rayo. Cuanto menos flexionada esté, más vamos a necesitar angular el rayo. Entonces, eso va a depender de lo que colabore el paciente para poder hacer la técnica. Esta es la posición, la que estamos viendo aquí en la parte superior derecha, es la posición que normalmente utilizamos cuando nos solicitan una rótula en sentido axial. Donde de alguna manera también la teoría dice que entre el muslo y la pierna se va a formar un ángulo, vamos a apoyar la zona del muslo, vamos a, digamos, elevar la pierna. Miren, como en este momento el soporte que se está utilizando, no sé si alcanzan a ver, es la parte del colimador, del tubo de rayos. Aquí está el colimador, o sea que el mismo paciente apoyado el pie sobre el colimador, y eso es lo que nos está haciendo de sostén de este pie. Y en este caso, cuando formamos un ángulo de aproximadamente 120 grados entre la pierna y el muslo, el rayo dice que debería tener una angulación de aproximadamente 45 grados en sentido cefálico. Esta angulación, si yo sigo el recorrido de la dirección del rayo, seguramente va de alguna manera a pasar directamente paralelo a lo que es los bordes laterales de la rótula. Pues la rótula está instalada en estos momentos así, de esta forma, digamos, inclinadita. Entonces, eso nos va a permitir poder ver ese espacio, que es parte del control de calidad de esta técnica, que es ese espacio que hay realmente natural entre la rótula y el fémur, entre los cóndilos del fémur. Debe verse siempre ese espacio. Cuando de alguna manera
no sincronizamos la angulación de la pierna con la dirección del rayo, entonces empieza a perderse ese espacio. Eso va a depender, por supuesto, siempre de la angulación que el paciente nos permita hacer de alguna manera en la rodilla. Ahora, si nosotros logramos, que no va a ser el caso nunca con una fractura de rótula, muchas veces nos piden acción de rótula por otras causas. Entonces, si nosotros logramos que el paciente de alguna manera flexione exageradamente la rodilla y de alguna manera con su talón, a ver, acá, con su talón llegue digamos, a tocar con el glúteo, o sea que es una angulación muy grande, en ese caso, muchas veces nosotros le decimos al paciente que con su misma mano se sostenga el pie para mantener esa angulación tan extrema, tan aguda que estamos haciendo en esa pierna. Entonces, en ese caso, cuando logramos que el talón tacte con el glúteo, el rayo va perpendicular, por ejemplo. Así que miren de alguna manera cómo, dependiendo del grado de angulación de esa rodilla, vamos a ir dándole menos o más angulación del rayo central. Pero cuando miramos la imagen y vemos, siempre tiene que estar el espacio, digamos, que se llama femoropatelar, que es el espacio que hay entre la rótula y el fémur. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Otra de las técnicas que podemos hacer, pues yo les dije que hay muchas variantes, todas son aptas, todas las he hecho y todas salen bien, digamos. Puede ser esta técnica, que la que tiene en la imagen en el borde superior, digamos, en el cuadro izquierdo, superior izquierdo, que se llama técnica, la conocemos como técnica del sol naciente. En el cual, miren, el paciente está sentado sobre la mesa de yacimiento, ha flexionado el muslo con la pierna, no es una flexión extrema, como que les dije recién yo, la anterior, que el talón tocaba al glúteo directamente, sino que tiene una flexión bastante importante, pero no exagerada. El chasis lo colocamos normalmente apoyado sobre el muslo del paciente, en forma directa, no la podemos hacer con antidifusor. Y en este caso, el rayo central va a tener una angulación de aproximadamente 15 a 20 grados, en sentido cefálico. Si nosotros lográramos que este paciente flexione su rodilla de manera que el talón toque con el glúteo, ya el rayo iría en forma perpendicular. Pero no siempre lo podemos hacer. Esta técnica se llama el sol naciente, es una técnica directa. Otra forma que tenemos, por ejemplo, es colocar al paciente en el borde de la mesa de yacimiento, lo sentamos allí de manera que las piernas cuelguen hacia abajo, van a formar casi un ángulo de 90 grados entre la pierna y el muslo, y volvemos a instalar el chasis sobre los muslos del paciente, y el rayo central queda, digamos, en una ubicación, inclusive cerca de los pies del paciente, más o menos, y también vamos a tener que angular el rayo, ahora un poquito más, ahora más o menos entre 30 y 40 grados, el rayo va a ir con una angulación en sentido cefálico, siempre tratando de que atraviese, digamos, o que siga la misma dirección que los bordes laterales de la rótula. Cualquiera de las maniobras que hagamos nos permiten ver a esta rótula en sentido axial, o sea, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero este es el sentido axial.
Y por supuesto, bajo esta perspectiva, nosotros las fracturas que son en sentido longitudinal van a aparecer como, con esta proyección, como van a ver como la rótula de alguna manera está dividida en dos mitades, una externa o una interna, una derecha y una izquierda, cualquiera de las maniobras. Podemos también, muchas veces, nos piden en forma comparativa. Entonces, en el caso de que tengamos que nos pidan así en forma comparativa, significa que quieren, bajo una sola toma radiográfica, tener la imagen de las dos rótulas de la misma forma. Entonces, bajo el movimiento de las rodillas de la misma forma. Cuando hagamos cuando hagamos esta técnica, lo que deberíamos hacer es que los dos miembros inferiores adquieran la misma flexión en sus rodillas y, por supuesto, adaptar el rayo, la dirección del rayo, de acuerdo a la flexión que hemos conseguido de la rodilla del paciente, y va a incidir siempre en un punto medial entre una rótula y otra, o entre una rodilla y otra. Pero también se suele hacer, muchas veces podemos, hacer esta técnica. Lo único que deberíamos hacer es que utilizar un chasis más grande. Siempre en forma paisada, marcando la derecha para saber cuál es cuál. Y de esta forma se consigue, digamos, un axial de rótula en forma bilateral. Ahora, hay una técnica muy especial, que es la técnica que se denomina de Jaroschi. Esta técnica de Jaroschi es una técnica, digamos, que se suele solicitar, digamos, en aquellos pacientes donde han tenido, por sobre todo, luxaciones de rótula. Es una técnica que se hace en forma comparativa para ver cómo es el comportamiento o el desplazamiento que se genera en la rótula de acuerdo al grado de flexión de una rodilla. Entonces, normalmente cuando nuestros pacientes han sufrido luxaciones de rótula, el médico pide esta técnica, que es una técnica que nosotros llamamos dinámica, porque de alguna manera vamos a obtener imágenes para poder ir viendo cómo, de alguna manera, a medida que se va flexionando esa rodilla, cómo va el movimiento de la rótula, cómo se va desplazando. Entonces, la teoría dice que se tienen que hacer tres técnicas, tres imágenes, en lo posible sobre una misma película, y si no, sobre películas diferentes, pero estas tres imágenes son con distintos grados de flexión de la rodilla. Normalmente se hacen comparativas, o sea que vamos a ir de alguna manera acomodando para que ambos miembros inferiores adquieran la misma posición. Dice la teoría. Podemos hacer desde el grado más agudo de flexión hasta el grado más obtuso sería, o podemos empezar desde la menor flexión de la rodilla hasta la máxima flexión de la rodilla. Lo más importante de todo es que, digamos, tomemos imágenes del comportamiento de estas rodillas con los 3 grados de flexión diferentes y siempre en forma comparativa. Bueno, una de las posiciones que vamos a hacer es, no sé si la alcanzan a ver, como la que tenemos aquí, donde es el grado de flexión máxima. ¿Ven que aquí el paciente está de cúbito ventral? Siempre lo ponemos al paciente de cúbito ventral para hacer la técnica de Jaroschi. Lo ponemos de cúbito ventral,
hacemos que digamos, instalamos el chasis por debajo de las rodillas o dentro del portachasis de la mesa de yacimiento y le hacemos, digamos, de que flexione sus rodillas y con sus manos, propiamente dicho, va a sostener la zona de los tobillos o del pie, depende cómo llegue el paciente. Entonces, la misma mano es la que va a sujetar, cada mano va a sujetar a cada tobillo o cada pie correspondiente de su lado. Entonces, con esta maniobra formamos un ángulo de 60 grados entre la pierna y el muslo. Perdón, de 45 grados más o menos, entre 45 y 60, todo depende del grosor del muslo del paciente. Entonces, formamos este ángulo, que es el ángulo más agudo, y en este caso el tubo va a ir en sentido perpendicular. Por supuesto, marcando la derecha del paciente, y una vez que hemos obtenido la imagen, de alguna manera también tenemos que escribir sobre la película radiográfica cuál es el grado de angulación en que se ha tomado esta técnica. Siempre, porque si no las imágenes, no es que vamos a obtener en las imágenes diferentes posiciones de la rótula, lo cual nos va a decir, esta es de 60, esta es de 90, esta es de 120. No, pareciera que todas son iguales, a no ser de que haya demasiado desplazamiento de una rótula. Entonces, siempre hay que marcar, en el caso de, digamos, que hagamos la primera técnica, si le hicimos a esta, bueno, marcamos ángulo de la rodilla de 45 a 60 grados. Bien, una vez que hicimos esto, entonces lo próximo que se hace es otra toma radiográfica donde el grado de angulación entre el muslo y la pierna sea de 90 grados. O sea, va a ir apoyado el muslo y vamos a empezar a abrir la pierna, o sea, vamos a sacarla del glúteo, vamos a empezar a abrir la pierna hasta que forme un ángulo de 90 grados. En este caso, cuando forma el ángulo de 90 grados, dice la teoría que el rayo, digamos, va con una angulación de aproximadamente 20 grados, 15, 20 grados hacia la rótula. Hacemos las tomas radiográficas, identificamos la angulación de la pierna, de la rodilla que ha tenido en ese caso, y procedemos a hacer la tercera toma radiográfica. La tercera toma radiográfica dice que, me parece que la tenemos aquí más o menos, para que ustedes la vean, están muy chiquititas, pero aquí, nuevamente, siempre bajo el paciente en decúbito ventral, separamos más la pierna, dejamos que el ángulo sea más obtuso, entonces ya primero hicimos pierna y muslo bien flexionado, después la abrimos para que formen 90 grados, y la tercera toma radiográfica vamos a hacer de manera de que entre la pierna y el muslo formen un ángulo de 120 grados. En ese caso, la teoría dice que también el rayo central va a tener una angulación de 15 o 20 grados más que lo que ha formado el ángulo entre la pierna y el muslo. O sea que normalmente dejamos instalado el tubo un poquito más, digamos, más bajo, que sería que la punta de los pies del paciente. Entonces, desde la punta de los pies del paciente tenemos esa referencia, la punta del pie, buscamos la punta del pie del paciente y más o menos el tubo va instalado allí, cerquita de la punta de los pies del paciente y siempre en dirección hacia las rótulas. Entonces, esta técnica
que se nos suele solicitar, siempre tenemos que hacer comparativa, siempre la misma maniobra de ambas rodillas a la vez, o sea, en forma sincrónica, el rayo también, digamos, en dirección hacia las rótulas, pero incidiendo en un punto medial entre una rótula y otra, o entre una rodilla y otra, y marcando, por supuesto, o escribiendo, o con números plomados, lo que tengamos, para poder identificar cuál es la angulación que se le ha dado a la rodilla. ¿Entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces recuerden, Jarochi, 3 tomas. Hay veces que si podemos, si se puede, porque las rodillas nos dan espacio entre una y otra, yo he podido hacerla en una 35×43, he dividido la 35×43 en 3 partes, por supuesto de rodillas chicas, para que en esos 35 centímetros estén ubicadas las 2 rodillas. Entonces, he dividido y he hecho las 3 técnicas, digamos, en los 3 sectores de la 35×43. Después he puesto el grado de angulación, o si ha escrito, o ya lo identificaba con un número plomado, si había, o de alguna manera, cuál es la angulación de cada una de las tomas, que nos va a presentar esa radiografía 35×43, donde vamos a ver 3 sectores diferentes, donde van a estar las rótulas en esos 3 sectores, y podemos lograrla la Jarochi en una sola película radiográfica. Ahora, hay veces que las rodillas no nos permiten, porque son muy anchas, pues las piernas del paciente a lo mejor están muy separadas, todo depende de cómo es la conformación de la anatomía de los miembros inferiores del paciente. Entonces, lo vamos a tener que hacer en 3 películas diferentes, pero por supuesto, en cada una de ellas, marcando, no se olviden de eso, el grado de flexión de las rodillas en cada una de las tomas radiográficas. Técnica de Jarochi, dinámica, ¿sí? Técnica que nos sirve para ver el grado de desplazamiento de la rótula con las distintas flexiones en la rodilla. Bien, y pasamos, nos vamos a la parte más distal y vamos a ver piernas. Para poder hacer una radiografía de pierna, de frente, la posición anatómica, como cualquier sector del miembro inferior, decimos que en este caso el miembro inferior va a ir extendido, vamos a rotar la punta del pie, o sea, hacer una rotación interna de 15-20 grados para poder instalar la imagen anatómica de frente de la zona. Y en el caso de la pierna, sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a presentar la articulación proximal que tiene con el fémur, o sea, la parte de la rodilla, sino que también cuando hablamos de pierna tenemos que ver de frente también su articulación distal que tiene con el pie. Entonces, para poder ver ese espacio interarticular, se lo estoy mostrando en la imagen radiográfica aquí, de frente, la teoría dice que el pie con la pierna deben formar un ángulo de 90 grados. No tenemos que dejar que se caiga la punta del pie, sino que ángulo de 90 grados entre el pie y la pierna. Con esto vamos a lograr ver de frente los 2 huesos que conforman este sector, que es la tibia y el peroné, con vista de frente, e inclusive sus articulaciones. Bueno, también es un sector de bastante longitud y hay veces que, como lo vimos en el fémur,
no siempre podemos obtener sus dos articulaciones, entonces tendríamos que ver cuál es la mejor opción. Usaremos películas acordes a la longitud de la zona. Recuerden que como referencial yo tengo el espacio, digamos, de la articulación de la rodilla, tomo como referencia, como punto anatómico, el vértice de la rótula. O sea que desde el vértice de la rótula tengo que más o menos dejar que el borde superior del chasis o el extremo que tengo utilizando de ese chasis para que me abarque la rodilla, tiene que estar por lo menos 3 o 4 centímetros por encima de la rótula. Entonces ahí voy a obtener la imagen de la rodilla, con vista de frente. Ambas diáfisis, y en el caso de que yo quiera ver y que necesite que esté presente la articulación del tobillo, tomo como referencial el extremo distal del malleolo peroné, que es el más bajo de todos, y de allí también 2 centímetros por debajo debo instalar el borde inferior o el extremo que he elegido del chasis para que también pueda obtener la imagen del tobillo de frente. Hay veces que lo logro, hay veces que no lo logro. La otra maniobra que puedo utilizar es cambiar la dirección del chasis, como lo están viendo aquí, que lo tomamos como en forma directa y lo pusimos en diagonal. ¿Para qué? Porque esto de alguna manera me permite, digamos, obtener un poquito más de longitud que los 43 o que los 40, depende del chasis que estoy utilizando. Entonces, la teoría dice que si yo lo pongo en sentido diagonal y tomo la longitud entre un vértice y otro extremo, obtengo más o menos unos 45 centímetros, o sea, le gano 2 centímetros más aproximadamente, o 2 o 3 centímetros más. Y en el caso de que, por ejemplo, dependiendo de la zona que se quiera ver, si la lesión a lo mejor está en la zona proximal o distal, bueno, voy a tener que adecuarme de manera de que la articulación que esté más cercana a la lesión es la que aparezca. Si yo ya sé que es una pierna muy larga y por más que haga todo lo que haga, no voy a poder ver de extremo a extremo. Entonces, todo va a depender de eso. El rayo central, por supuesto, en la parte medial, en forma perpendicular, y tratando de abarcar todo lo que pueda. Lo lógico sería que intentáramos que se vean las dos articulaciones. Ahora, si yo ya sé de antemano que no las voy a poder ver, pues entonces tendré que ver que aparezca por lo menos una de las articulaciones y en la zona más cercana de la supuesta zona de lesión. Ahora, con esta técnica también nos suelen pedir estas radiografías de piernas, pero también como controles postquirúrgicos. ¿Por qué? Así como el fémur también se arreglaba quirúrgicamente, se colocaba un dispositivo, se colocaba algo, digamos, para que tratar de solucionar más rápidamente una lesión, una fractura. En la pierna también se utilizan. Hay aparatologías que se llaman tutores externos, que los hay en el fémur, que los tenemos para la pierna también, o de alguna maniobra se coloca en forma interna sobre la parte medular, más que nada de la tibia, que es el hueso más fuerte, el que necesitamos que tenga potencia y que se solucione más rápido, digamos. Entonces se suelen colocar y se colocan también clavos endomedulares, hay muchas formas de solucionar. Hay veces que se colocan placas, se atornillan, son todas internas. Y hay veces que hay
tutores, que le llamamos nosotros, que es una aparatología que de alguna manera la armadura principal está por fuera de la pierna, es externa, pero esos tutores tienen de manera, digamos, que atraviesan, el médico coloca un tutor y tiene esos tutores que están, digamos, son como bastos externos que están aquí, por fuera de la pierna, pero tiene como especie de tornillos que de alguna manera atornillan, penetran la piel, penetran el hueso y permiten de que se pueda estabilizar una fractura. Esos son tutores externos o los hay internos. En el caso de que se nos esté solicitando esta radiografía para poder evaluar digamos, cómo está ubicado esa estructura que se está utilizando para reducir una fractura, para poder estabilizar un hueso, entonces deberíamos tratar de que se vea completo. Para eso tenemos, muchas veces ajustamos muy finito los puntos anatómicos, los límites. Vuelvo a repetirlo. El límite superior lo tenemos a nivel del vértice de la rótula. Allí está la articulación de la rodilla. Y el límite inferior lo tenemos sobre el extremo distal del malleolo peroné. Si nosotros tenemos en cuenta estos dos puntos anatómicos, vamos a poder ajustar la acomodación del chasis, la ubicación de la pierna para que esté todo dentro de la misma película radiográfica. Gráfico, la posición de perfil, ¿qué hacemos para poder obtener una pierna de perfil? Bien, vamos a lateralizar al paciente, lo vamos a rotar, lo vamos a lateralizar y de esta forma, apoyando todo lo que es el borde externo de la pierna, inclusive, digamos, desde el muslo con el borde externo de la pierna, todo el miembro inferior, vamos a acomodar al paciente para que tengamos una vista de perfil. ¿Qué tenemos que hacer? Al igual que hicimos con la rodilla, levemente flexionada la rodilla y también nuevamente aquí el pie con la pierna va a formar un ángulo de 90 grados para poder ver esta articulación, en este caso de perfil. Adecuamos la dirección de, digamos, de donde están los huesos de la pierna para acomodar el chasis, para que de alguna manera quede, digamos, como coincidente con la dirección de la pierna. Entonces, el rayo central, en este caso, va a ir perpendicular y dependiendo del lugar o la ubicación, se supone que si no hay de alguna manera una determinación de dónde es lo que se quiere ver en primer lugar, siempre el rayo va a ir en el punto medial de la pierna. Si por el contrario quieren ver algún extremo mejor que el otro, entonces seguramente adaptaremos de manera que el rayo incida sobre el sector preponderante. Pero si no va en sentido medial, o sea, va perpendicular al punto medio de la pierna. También los chasis los sabemos utilizar de la misma forma que hicimos en el frente, o sea, lo podemos poner en forma longitudinal, lo podemos inclinar para que quede en forma diagonal, para que se vea todo, tratar de ver las dos articulaciones a la vez. También los puntos de referencia son exactamente los mismos, el vértice de la rótula, el malleolo peroné, de allí 1 centímetro para arriba, 1 centímetro para abajo, para ser muy puntillosos, muy exquisitos, pero para que de alguna manera las dos articulaciones presentes en esta zona, que es la pierna, aparezcan.
7:30. Vamos a dejar aquí, para poder ver en la próxima clase ya terminaríamos con miembro inferior. Nos quedaría tobillo y toda la zona del pie y los dedos del pie. Bueno, no sé si tienen alguna duda. No, profe. Sí. No se vayan, por favor, porque voy a contarles algo. No se vayan, se están yendo. ¿No tienen dudas? Bueno, antes que se terminen de ir todos. Bueno, el otro día desde la dirección me avisaron de que había algunos compañeros, no sé quién, no necesito saberlo, que estaban en forma como disconforme de que la segunda evaluación sea en forma virtual, a través de un coloquio. Entonces, bajo, de alguna manera, la guía de la dirección, junto con las que les está hablando, bueno, tomamos unos cambios. ¿Cómo va a ser la evaluación de la segunda instancia? Vamos a tomar el parcial en forma escrita. Sería el jueves de la tercera semana, que va a ser para todos por igual. ¿Sí? O sea que no me acuerdo, a ver, alguien que tenga un calendario a mano. Si no me presencial, va a ser presencial, sería el jueves 20 de octubre, el parcial. ¿Sí? Bien. Una vez que se ha rendido ese parcial, la gente, a ver, que lo apruebe, va a dejar terminado su segundo examen. La gente que desapruebe ese segundo parcial va a depender de lo siguiente. Si ya desaprobó el primero y desaprueba este, va a quedar libre directamente. Ahora, la gente que aprobó el primer parcial y desaprueba este segundo, tiene que ir al recuperatorio sí o sí. El recuperatorio sí va a ser con coloquio, va a ser en el horario que lo dictaminen los JTP, depende de la cantidad de gente que tengan que recuperar. Recuerden que esta segunda evaluación es integradora, o sea que si el que desaprobó el primero y desaprueba esta otra, es como que no nos da indicio de que está llevando bien la materia. Entonces, esa cantidad de personas que hayan desaprobado el primero y desaprueban este segundo, van a quedar libres directamente. No hay opción de recuperatorio. Pero, como es un parcial integrador, este segundo parcial, por más que hayan aprobado el primero y desaprueban lamentablemente el segundo, sí tienen que tener un recuperatorio para llegar a la regularidad. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí. Pido disculpas para los que no estén conformes con la situación, pero bueno, debido a esto que ha sucedido, entonces creímos con la dirección, lo estuvimos charlando y llegamos a un acuerdo de que creemos que esta era la mejor forma para darles la misma oportunidad a todos. Entonces, recuerden eso, el parcial va a ser el 20 de octubre, en el horario de clase,
va a ser en forma presencial, escrito, múltiples choice, y el recuperatorio va a ser en la semana siguiente para todos aquellos que hayan desaprobado esta segunda instancia, pero que ya tienen aprobada la primera, para hacer el recuperatorio. Y eso sí va a ser en forma virtual a través de un coloquio. Los que hayan aprobado el primero y aprueban el segundo, ya están regulares. Profe, una pregunta. Si el primero lo desaprobaste y el segundo, por ejemplo, lo aprobás, también vas a recuperatorio, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Si el primer parcial lo desaprobaste desaprobaste y el segundo lo aprobás, vas Ay, también... no me había pensado eso. A ver, déjenme que lo piense. Primero lo desaprobaste y el segundo lo aprobaste, no necesitas recuperatorio. Ah, perfecto. Porque como va a ser integrador, y yo creo de que está contemplado toda la materia, quiere decir que de alguna manera me demostró usted que lo que antes no sabía el primero lo sabe. Porque va a haber preguntas de todo, va a haber preguntas de cráneo, de columna, de todo en el segundo parcial. Ah, bien, perfecto, gracias. Sí, no lo había pensado, pero buena su pregunta. No vas a necesitar recuperatorio. Los que necesitan recuperar son aquellos que desaprueben el segundo parcial. ¿Vamos? Profe, ¿Qué? hola, ¿cómo está? Yo quiero saber más o menos la modalidad, si va a tener imágenes dentro del multiple choice y la cantidad de preguntas, si sabe. Todo depende. Todavía no me he puesto a ver qué es lo que voy a hacer. Pero sí sé que va a ser escrito y seguramente va a ser múltiple choice y va a ser mucho con imágenes. Y muchas preguntas. Como yo soy la que hago normalmente los parciales, seguramente yo me acuerdo de lo que digo, lo que hago, de lo que hablo, y muchas veces en base a lo que se da en los teóricos se hacen las preguntas. ¿Sí? ¿Contestado ahora? Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, a los que no están presentes, avisen a sus compañeros cómo va a ser para que no se queden de golpe, que se enteren que la otra semana tienen parcial, por ejemplo. ¿Sí? Estén preparados porque va a ser de forma presencial. Recuerden eso. No sé qué aulas nos van a dar. La dirección, teóricamente, ojalá podamos estar todos en una misma aula. Somos muchos. Y como es en forma presencial, no pueden estar uno al lado del otro. A lo mejor hay 2 o 3 temas. Todo va a depender de las decisiones que se tomen en cátedra. Porque ya ahí ya no solamente soy yo. Digamos, yo hago los parciales, pero siempre es en conjunto con toda la gente que está en la cátedra para ver cómo se va a hacer, digamos, a desarrollar el parcial. Si no conseguimos aulas grandes, seguramente los vamos a dividir en 2 o 3 aulas. Eso se va a encargar la dirección de encontrarnos aulas. Profe, el tema de las imágenes, ¿las podrían poner también en algún proyector o algo así por si en la fotocopia no sale bien? Si tenemos en una sola aula, medio que, no sé, necesitaremos 800 proyectores. O sea, si tenemos una sola aula no va a haber problema. Pasa que, a ver, vamos poniendo las imágenes y ustedes van diciendo, ay, la de la pregunta 23, y otro va por la pregunta 5, y otro quiere ver la 5, y así sucesivamente. Pero no, las imágenes no van a... Si yo veo, porque al examen lo tengo que mandar a hacer antes. Si yo veo que las imágenes no son muy claras, entonces seguramente voy a generar las imágenes en un archivito para que ustedes las puedan ver. Y ahí veremos cómo se soluciona. Pero normalmente nos suelen hacer imágenes bastante claras. Que no hay duda. Bueno, gracias.
tampoco es una cosa tan puntillosa que le vamos a preguntar, porque no hay nada que nosotros vayamos a exigir que ustedes tengan experiencia. Las imágenes que les vamos a mostrar, de alguna manera, se pueden identificar claramente. Bueno. Bien, chiquis. Profe, Dime. otra pregunta. ¿El horario ya lo saben o no? Y sí, le acabo de decir, en el horario del teórico. Ah, listo, perdón. Pero vamos a tratar de que en vez de ser a las 6:30, no sé, la profe Rosso creo que está empezando antes que yo. O empieza a las 6:30, igual que yo. 6:15 de la persona. Bueno, el horario real de la cátedra de los teóricos es a las 6 de la tarde. Por una cuestión en este momento, yo tuve que cambiar el horario porque estoy sacando a mi hijo de la pileta y no tengo quien me lo traiga. Yo tengo un hijo especial y no tengo quien me lo traiga. Entonces, salgo corriendo. Él sale a las 6 de la tarde, así que salgo corriendo para poder llegar con ustedes. Por eso tuve que cambiar para que no me tengan que estar esperando, más que nada. Pero ese jueves va a ser a las 6 de la tarde. Pues no quiero que se vayan muy de noche. No va a ser tampoco que para que tengan 2 horas para el parcial, ¿eh? Es más o menos parecido a los tiempos que se van a tocar como tuvieron en el otro parcial. Todo va a depender de la cantidad de preguntas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Listo, profe. Gracias. Bueno, nos vemos el martes que viene. Y presentan sus cámaras, porque